Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque está tu presencia en medio de nuestro Señor, porque nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, para alabarte, exaltarte, Señor, y aprender de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que te manifiestes en medio de nuestro Señor por medio de este estudio, de esta meditación de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos reveles, Señor, lo que quieres enseñarnos el día de hoy, Señor, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas, Señor. Vamos que quites cualquier distracción, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer para robar la palabra, Señor, que esperamos que tú la quites y que sea bendición para los que estamos aquí, los que nos están sintonizando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la tercera sesión. Estamos viendo la serie de Guerra Espiritual. En la primera sesión vimos qué onda con la realidad de la guerra espiritual. Sí, vimos que tenemos que estar conscientes de la guerra espiritual y por la falta de conciencia acerca de ese tema, mucha gente o muchos cristianos han muerto en batalla. Sí, ¿han escuchado el dicho de guerra avisada no mata soldado? Sí, y lo que te lleva a entender que estamos en una guerra espiritual te lleva a estar abusado. Sí. Y estamos viendo que necesitamos aprender no solamente estar conscientes que hay una guerra espiritual, sino saber cómo se opera, cómo se pelea en la guerra espiritual para que no estemos ahí pegando, tirando golpes al aire. Sí. Y en esa primera sesión vimos cómo Jesús rompe el velo y nos muestra la realidad de nuestro verdadero enemigo. En el Antiguo Testamento nuestros enemigos eran físicos, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos saca a relucir quiénes realmente son nuestros enemigos, que son huestes, ejércitos espirituales, ángeles caídos, que quieren causar la destrucción del ser humano. Dice Jesús que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Él quiere destruir familias, quiere destruir negocios, gobiernos, hijos, naciones y aún llevarte a la perdición eterna juntamente con Él. Y lo va a lograr si no sabes pelear. ¿Sí? La guerra espiritual, hemos comentado, sacaría a relucir quién realmente es de Dios y quién realmente es de Dios y quién no lo es. Y si recibiste la salvación y eres genuinamente salvo, te vas a mantener en la fe gracias a la guerra que tú y otros harían a tu favor. Sí, habíamos comentado eso. Sí. En la segunda sesión identificamos a los tres enemigos con los cuales estamos en guerra. Uno es Satanás y los ángeles caídos. Habíamos comentado de dónde surge, por qué la primera rebelión, quiénes son los ángeles caídos. Y no solamente vimos qué onda con los ángeles caídos, vimos que ya el enemigo ha puesto en marcha un sistema de valores, creencias y prácticas que se oponen al reino de Dios, que es lo que se conoce como el mundo. ¿Sí? Él ya no hace nada, simplemente en ese sentido ya está la maquinaria funcionando, ya está la gente operando bajo sus paradigmas, bajo sus creencias, bajo sus valores. Y ese mundo, ese sistema de creencias y ese sistema que se ha puesto en marcha, eso se opone a Dios. Sí, hemos comentado que tenemos que resistir al mundo. De hecho, la Biblia dice que nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Sí? Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hablando de esta guerra que tenemos con el mundo. Pero la guerra no se termina con la corrupción que hay afuera. Lamentablemente también tenemos otra problemática que es la corrupción que tenemos adentro. Que es la carne. Versión Reina Valera, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Que es esa parte de nosotros que todavía tiene una inclinación hacia las cosas malas. Hay cristianos que en su ignorancia piensan que cuando vienen a Cristo la naturaleza pecaminosa se les va a desaparecer, que van a tener ahora puros buenos deseos y demás, y como todavía no se quita, piensan que no son salvos. No es así como opera. Lo que viene a hacer es que el Espíritu Santo viene a poner buenos deseos que se contraponen a esa naturaleza pecaminosa. Y no solamente viene a poner buenos deseos, viene a poner el poder para vencer los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, lo cual te permite llevar a morir los deseos de esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces hay una guerra interna, hay una guerra externa con la sociedad, el mundo que tenemos, en el sentido de que quiere robar nuestra fe y demás, que quiere succionarnos. Y hay también una guerra contra las huestes de maldad que son Satanás y los ángeles caídos. En medio de esta situación, dices, bueno, ¿y cómo se pelea la guerra espiritual? Tengo una pregunta, es algo que lo hice cuando dimos una sesión de guerra espiritual. ¿Cuántos de aquí son cristianos de los 90s?
O sea, como que eran cristianos en la década, porque cuando estaba dando este estudio, recuerdo, pregunté, bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos con toda la enjundia del avivamiento en los 90s y la guerra espiritual y todo estaba así como que con cara de qué me estás hablando? Y bueno, ¿quiénes? ¿Cuánto llevan de cristianos? Y todos eran 1, 2 años, 5 años y nomás nadie sabía nada. Entonces, voy a explicarte, sí. En la década de los 80 comenzó un avivamiento en cuestión del entendimiento de la música, de la alabanza a Dios. Empezó el auge, eso que ha durado hasta nuestras fechas. Pero en los 90 comenzó el auge del entendimiento de la guerra espiritual. Sí. Se escribieron libros de guerra espiritual, la oración intercesora, la guerra espiritual, y eran libros de Peter Warner y muchos más, y canciones de guerra espiritual, las oraciones de guerra, intercesión y todo eso, y estaba en auge, ¿sí? Entonces, cuando la gente quería hacer guerra espiritual, típicamente eran grupos de intercesión, incluso había comandantes de guerra de intercesión, se ungía la ciudad, se recorría, se ataba, se abraba los aires, se reprendía, había conciertos de alabanza y guerra espiritual y nos sentíamos, ¡ah! Y entre más gritabas y con más se ungía era más poderosa la guerra espiritual. Y ese era el paradigma de la guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual, pues seguimos juntarnos a orar y toda la cosa. Pero no nos damos cuenta que había una miopía, ¿sí? En el sentido de que la oración de guerra, la alabanza de guerra es solamente una frente de esa guerra espiritual. Los demás frentes permanecían ignorados por la mayoría de los cristianos. Recuerdo episodios de reuniones de alabanza, de guerra espiritual, de intercesión y demás, y nos juntábamos los hermanos y intercedíamos y reprendíamos y atábamos, y los principados y potestades, y atábamos a medio mundo, ¿sí? Aún si tenía un nombre sospechoso, también lo atábamos, no sabemos quién era, pero y salíamos acá, sí, ya con toda la enjundia de que sí, estuvimos haciendo guerra espiritual y demás, y salíamos, y la problemática que teníamos era que no sabíamos cómo pelear la guerra en otros frentes, y cristianos que peleábamos así, de repente, en el día a día eran vencidos, problemas de heridas, cosas que el liderazgo de la iglesia les hacía, de repente, ¡pum!, ya no iba a la iglesia porque había sido herido y no sabía cómo lidiar con eso. Sí. Otro que era vencido por problemas de adicción. Esos mismos gentes, esas mismas personas que hacían guerra espiritual eran vencidas. Y era como, ¿qué pasó? Sí, parecía que el enemigo les daba una revolcada así fácil, sencillamente. Y la realidad es que cuando estamos hablando de una guerra, tú tienes que entender de qué lado te va a atacar el enemigo. Sí, ¿dónde está el enemigo y por dónde te va a atacar? Sí. Y tenemos que entender los 6 frentes en donde el enemigo, donde se lleva a cabo la guerra espiritual. Sí. Porque tú puedes tener el frente de la oración intercesora, de la guerra espiritual así, por medio de la oración y de la alabanza, cubierto. Pero estás olvidándote de los demás frentes. Y el enemigo te está atacando por la retaguardia, por los lados, por arriba, por abajo, o sea, te está tupiendo y tú ni en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los 6 frentes de la guerra espiritual para que estés consciente de las áreas que tienes que dominar en esta guerra espiritual. ¿Sí? ¿Cómo se pelea realmente la guerra espiritual? Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ese sería el ideal. Pablo a la iglesia decimos, ¿sabes qué, chicos? Nosotros tenemos el conocimiento, el entendimiento dado por Dios para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos cómo pelear y por dónde va a venir el trancazo. ¿Sí? Lamentablemente hoy sí podríamos decir que sí ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero bueno, para eso estamos aquí hoy, ¿sí? Para aprender y para saber qué onda con eso. El primer frente, van a ser 6 frentes que vamos a conocer de la guerra espiritual. El primer frente es el frente de la oración. Este frente de la oración involucra 2 aspectos, que es el frente de tu tiempo de comunión con Dios, que es tu tiempo que pasas platicando con Dios, pasando tiempo con Él, pero no solamente el tiempo de comunión con Dios, sino el tiempo de intercesión. Son 2 aspectos dentro de ese frente, ¿sí? Tu tiempo con Dios. ¿Por qué este es un frente de guerra espiritual? Mira, la Biblia te habla claramente en Juan 15:5.
que el Señor te enseña que separado de Dios nada puedes hacer. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Es un aspecto crucial, ¿sí? Tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con Dios es vital porque el Señor sabe que sin separado de Él no puedes hacer nada. Y no solamente Dios sabe eso, el enemigo sabe eso. Entonces una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es cortar ese tiempo. Y si le corta, bye bye. Eres como un soldado que anda solo así en medio del campo de batalla y estás desconectado de su comunicación con lo general y con el resto del equipo. ¿Sí? Y un soldado que está en medio de la batalla, desconectado de su comandante, sin recibir instrucciones y demás, no es un soldado que está peleando, es un soldado que necesita ser rescatado. Se está perdido. ¿Sí? Y ese tiempo de oración es tan crucial porque hay una sanidad, hay una restauración, hay una unción que solo sale en esa intimidad, en esa oración. Por eso tú ves, y es algo que hemos comentado ya anteriormente en otros estudios, cómo Jesús se apartaba continuamente para pasar un tiempo con Dios. ¿Sí? Salmo 63, 1-5 te habla de ese tiempo de refrigerio que necesitamos en medio de la guerra. ¿Sí? Dice, fíjate lo que dice, Salmo 63 del 1-5. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Aquí está hablando de cómo nuestro ser, nuestra alma tiene un hambre que solamente se satisface por medio de Dios. Sí. Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Fíjate cómo se satisface por medio del amor que recibimos de Dios cuando estamos en comunión con Él. Dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Wow. Tú puedes vivir, tú puedes tener un tiempo de refrigerio, un tiempo en la iglesia cuando alabas, pero ese tiempo de refrigerio lo requieres de a diario. En medio de la batalla, en medio de lo complicado de la guerra, donde estás batallando y luchando contra el enemigo, tú no puedes vivir de glorias de hace una semana. Tú tienes que buscar a Dios continuamente y llenar tu vacío emocional en Dios. Sí, lo requieres. En esa llenura es lo que te permite caminar sobre las aguas. Hay un pasaje, si me recuerdo, es en Marcos 5, donde Jesús se apartó a orar y descendió de ese tiempo de comunión con Dios caminando sobre las aguas. Y dices, wow. ¿Qué es lo que te lleva ese tiempo de comunión con Dios? Estás abrumado con los trancazos del enemigo peleando de aquí y acá, pero vas con Dios. El Señor te da perspectiva, te desahogas, te llena y empiezas a caminar sobre las dificultades de esta vida. Es genial eso. Y no solamente eso, sino que en ese tiempo el Señor te da instrucciones de guerra. Te dice qué hacer y cómo hacer. Sí. Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, estás en comunión con Dios y ahí recibes estrategias de guerra, qué hacer, cómo proceder ante la problemática y la lucha que estamos viviendo. El Señor dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Sí? Así como Elías, que se apartó a buscar a Dios en 40 días y 40 noches caminando en el desierto hasta llegar a la cueva de Dios. Y el Señor viene a buscar la presencia de Dios y el Señor le da estrategias, le dice qué hacer, qué instrucciones tenía que seguir en cuanto a la problemática que estaba viviendo. Sí. Y es ahí en ese tiempo de comunión donde el Señor te da instrucciones y te ayuda, y es donde lo buscas para tomar decisiones en la vida. Sí. Hay muchos casos donde nos hemos metido en problemas porque hemos tomado decisiones incorrectas, porque simplemente y llanamente no consultamos a Dios, no estuvimos en comunión con Dios. Tomamos decisiones sin consultarlo. Y tú ves en 1 Crónicas 10, del 13 al 14, como un pecado que se le reclama a Saúl era que él no consultaba a Dios. Dice, por ejemplo, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Y dices, wow, ¿qué? O sea, el Señor espera que le consulte. Sí, estamos en medio de una guerra. Tú te presentas con el Señor, tus instrucciones, por favor. Sí. ¿Qué onda? Cuando estás consciente de eso, buscas conectarte con tu general. Sí. Y tú ves que la victoria que tenía David vez tras vez, 1 Samuel 23, 2,
1 Samuel 38, 2 Samuel 2.1, 2 Samuel 5.19, 2 Samuel 21.1. Tú ves en todos esos episodios cómo David vencía por la única y sencilla razón de que se apartaba para consultar a Dios. ¿Qué onda, Señor? ¿Hago esto? Sí. ¿Qué onda, Señor? ¿Hago esto? No. Le hablaba, sí. Buscaba la dirección de Dios. Es importantísimo. Y ese tiempo de comunión no solamente te da direcciones, te ayuda a tomar decisiones correctas en la vida, sino que también te protege de que tu corazón se desvíe por otras cosas. Porque ese tiempo de comunión lo que hace es que fomenta tu primer amor, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Todos estamos casados y los que hemos estado casados vivimos en la primera etapa del matrimonio, no sabemos cómo se lleva a cabo la relación, especialmente los hombres. Y típicamente descuidamos la relación de pareja. Y la mujer te recuerda, es que ya no pasamos tiempo juntos, te la pasas en el trabajo, y descuidamos eso. Sí. Y el Señor te enseña cómo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y Dios no quiere que descuides tu relación con Él. Porque si descuidas tu primer amor, es el primer paso para desviarte. Porque no creas que se queda en un vacío esa posición de lo que más amas. Algo más lo va a llenar. Y si algo más lo va a llenar, es el primer paso para la desviación. Por eso en Apocalipsis 2, del 3 al 4, Jesús le reclamaba a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como que te estoy reclamando que no estás pasando tiempo conmigo, que ya no me amas, que no pasamos ese tiempo romántico tú y yo. ¿Sí? Y este tiempo de intimidad con Dios, donde oras, donde lo disfrutas, la alabanza es parte de ese tiempo de oración, ¿sí? De devocional. Entonces, este tiempo de comunión con Dios es básico, ¿sí? Por eso la gente dice, es que me siento apagado, me siento apático, o sea, ya no tengo la misma pasión. Y la primera pregunta es, ¿cómo va tu tiempo con Dios? No, ya no lo tengo. No, pues no lo tengo. ¿Sí? Algo que siempre les he dicho a la gente es, si Satanás te quiere destruir, lo primero que va a hacer es robarte tu tiempo devocional. Destruirlo. Si te quita tu relación con Dios, eres presa fácil. Sí. Porque desconectado de la fuente, nada puedes hacer. Ni siquiera defenderte del enemigo. Sí. Y ese tiempo de oración también se compone no solamente de un tiempo devocional donde estás platicando y disfrutando de la presencia de Dios y desahogándote y pasando tiempo de comunión con Dios, sino también este tiempo de oración se refiere al tiempo de intercesión. El tiempo donde tú pones y presentas delante de Dios las peticiones de situaciones en las cuales requieres que Dios intervenga. Esto es muy importante porque a los que no han visto el tema de la oración, hay una serie donde hablamos a detalle acerca de eso, pero es muy importante porque la Biblia nos enseña que Dios no va a hacer nada si no es a través del hombre. Requiere de nosotros pedirle a Dios el desatar el mover a Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios puso como su representante al ser humano aquí en la tierra. Y sin Él no va a hacer nada. ¿Sí? No porque no pueda, porque estableció ese orden. Somos la autoridad de Dios aquí en la tierra. Si Él interviniera directamente sin nuestra intervención, sin nuestra colaboración, lo que estaría haciendo es quitando, robando nuestro propósito, la razón por la cual fuimos creados. Pero Dios no hace eso, Dios restaura. ¿Sí? Entonces hay guerras que solamente se ganan por medio de la oración. Por eso dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Por qué? Porque requerimos la intervención de Dios en nuestras vidas, para podernos mantener en la fe y para poder vencer en las situaciones que estamos luchando. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Esto es muy importante, porque te está diciendo que la forma de pelear, una de las formas de pelear con estos espíritus es por medio de la oración intercesora, donde tú pides a Dios que venga a moverse, a intervenir en favor tuyo, de tus familiares y demás. Y eso es lo que permite que Dios mueva a sus ángeles y venga esta lucha. En Daniel capítulo 10 se ve esa lucha. Como dice, se apareció un ángel con Daniel y le dice, Daniel, desde el primer día que decidiste humillarte y buscar el rostro de Dios,
fui enviado a contestar tu oración. Pero llevamos 21 días en guerra contra el príncipe de Persia y no he podido venir por eso. Imagínate, la oración desató esa guerra espiritual entre los ángeles y demonios. ¿Sí? Y nosotros no estamos conscientes de esa situación. Por eso el Señor nos enseña a orar por diferentes situaciones como, oye, protección, líbranos del maligno. Pablo pedía que oraran y pidieran al Señor por protección. Romanos 15, del 30 al 31. Y aún en esta guerra espiritual, Jesús llegó a decir que hay situaciones de oposición espiritual con demonios y demás, en donde solamente se vence con la oración y ayuno, como viene en Mateo 17, 21. Y hay situaciones, chicos, en donde por la complejidad del asunto, por la distancia en la cual uno está involucrado, simplemente no puedes estar ahí para ayudar o atender ese caso. ¿Sí? Y es ahí donde lo que podemos hacer es orar por esas situaciones. No puedo yo directamente, pero sí puedo pedirle a Dios, quien está en medio de esa situación, para que venga e intervenga. Como viene en Colosenses 4:12, fíjate lo que dice Pablo acerca de Epafras. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús estaba siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Fíjate cómo dice, Epafras estaba con Pablo y dice, ¿sabes qué? No está con ustedes y les gustaría estar con ustedes para ayudarlos. Pero lo que hace mejor es, ahí donde está, empieza a luchar en oración por ustedes para que se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. ¿Qué grueso? Tal vez yo no pueda, tal vez tienes una situación donde no te escuchen, donde no tengas acceso, pero la oración es poderosa para poder desatar eso. Sí. También Pablo hablaba en Colosenses 2:1 dice Pablo, quiero que sepan qué grande lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Hablando de la lucha en oración que estaba teniendo por esos cristianos. Tan fuerte, tan importante es esta frente de guerra de oración que por falta de intercesión el enemigo gana terreno y causa destrucción. Ezequiel 22:30 dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallazo y que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tú puedes ver episodios donde Dios pudo parar, restringir su juicio, su castigo y demás por la oración intercesora. Así de fuerte es esto. Este frente, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, por mucho tiempo lo descuidamos. Orábamos, pero no asignábamos un tiempo donde vamos a orar. El Señor nos jaló las orejas así como que están descuidando esto. Porque nosotros creíamos que nuestro esfuerzo era suficiente, el compartir, el ir y toda la cosa, pero no estamos conscientes de que había una guerra espiritual donde hay una oposición espiritual y requieres que Dios, la intervención de Dios y de sus ángeles a favor tuyo en medio de este trabajo. ¿Sí? Como el trabajo es espiritual, hay una posesión espiritual por parte del enemigo, el cual se pelea en oración. ¿Sí? O sea, no basta con que enseñes la palabra. Porque hay una posesión espiritual, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que rechazan la palabra. O sea, hay una posesión espiritual que se tiene que vencer en oración. ¿Sí? Por eso aprendimos la lección y ahora sí oramos por todos. ¿Sí? De repente le digo a mi esposa, ¿y este nombre quién es? No sé, pero pues vale, ahora por el... ¿Sí? Y a veces nos vemos sentados y oye, pues vamos a quitar los que no conocemos, ¿no? Y pues no nos quitan, pues vamos a seguir orando por ellos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que se requiere. Y esta lucha, avanzar la obra de Dios va a requerir oración. ¿Sí? Es un frente que tenemos que estar cubiertos. No te fíes en tus habilidades, no te fíes en tu entendimiento. Tienes que orar. ¿Sí? No solamente por la obra que se hace en el Señor, sino en todas las áreas. Oye, tu familia, tu trabajo. Recuerdo un hermano que me decía, oye, Chuy, ¿puedo orar por mi trabajo? Yo, sí, claro, ora por tu trabajo. Y yo no me decía que orar por tu trabajo, ora por el mío. Sí. Claro que puedes orar. Hay oposición y el enemigo busca robar, matar, destruir lo que Dios te ha dado. Y tienes que resguardar eso también en oración. Sí. Segundo frente de batalla. Llevemos la oración. El segundo frente es el carácter. Chale.
Carácter, cuando hablamos del carácter, estamos hablando del control y gestión de las emociones. Control y gestión de emociones. Por cierto, para el primer punto del frente de la oración, hay todo un taller que hablamos acerca de eso, que es el taller de oración, el por qué se ora, cómo se debe orar y toda la cosa, ¿sí? El carácter, hablamos del control y gestión de emociones, es decir, la manifestación de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y todo esto tiene que ver con la gestión de las emociones, chicos, por si acaso no se han dado cuenta. ¿Sí? A veces estás así, a punto de explotar, pero te controlas emocionalmente. Es paciencia. Sí. Y es aquí donde 1 Corintios 13, del 4 al 8, abunda en esto. Dice, el amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Y esto es un aspecto muy, muy importante, porque a veces no estamos conscientes que una forma de nacer guerra espiritual es respondiendo con los frutos del Espíritu, chicos. Y no nos damos cuenta de eso. O sea, no nos damos cuenta que una forma de hacer guerra espiritual es con los frutos del Espíritu. Hay gente que dice, oye, ¿por qué siente armonía en tu casa? ¿Por qué toda la paz? Y te digo, ¿sabes cómo? Porque ignoro la ofensa. Porque soy paciente. Porque cuando podría explotar por cosas que veo, soy, como dice, tengo longanimidad, ¿cómo se llama? Paciencia y... Sí, por ejemplo, hay muchas guerras perdidas por no responder con los frutos del Espíritu. Por ejemplo, la falta de amor, que se manifiesta en odio y en egoísmo. Por ejemplo, Proverbios 10, 22 dice que el odio provoca peleas. ¿Sí? El egoísmo, dice Santiago 3, del 15 al 16, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciosos y egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Imagínate. No hay amor, hay odio, es el enemigo operando, causando destrucción. Oye, falta de perdón. Proverbios 17, 9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. ¿Y cuántas relaciones no se han perdido por la falta de perdón? Sí. Hebreos 12, 15 habla que la falta de perdón te estorba a ti y trastorna a la gente alrededor tuyo. Imagínate. Sí. Oye, o no responde con la amabilidad. La Biblia te enseña que de ser amable es un fruto del Espíritu. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Sí. Falta de paciencia. Proverbios 15:8 dice, el que es iracunda provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. O sea, ¿cuántas contiendas y problemáticas y discusiones entre esposos, familiares, no se pudieran haber evitado aplicando los frutos del Espíritu? Oye, la falta de humildad, sí, que se manifiesta en orgullo. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva conflictos. El orgullo lleva conflictos. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción. O sea, tienes orgullo, prepárate, adelante viene destrucción. O la falta de gozo. Gozo es fruto del Espíritu, ¿verdad? La falta de gozo se manifiesta con queja y aflicción. Proverbios 21:9 dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Así de insoportable está el ambiente. O Proverbios 27, 15, 16 que dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Así de insoportable y de horrible es el ambiente de la queja. Imagínate. La falta del fruto del gozo. O Proverbios 15:15 dice, para el afligido todos los días son malos, pero para el que está feliz, para el que tiene gozo, todos los días son de fiesta. Imagínate lo que hace el fruto del Espíritu. O la falta de dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Proverbios 29:11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan.
El enemigo busca arruinar matrimonios, situaciones de diversas índoles, problemas en negocios, trabajo, laborales, familiares. Y el enemigo gana terreno porque no supiste pelear con los frutos del Espíritu Santo. Sí. Oye, recuerdo una situación donde el Señor me estaba entrenando en esta pelea, sí, cómo pelear en este asunto. Y recuerdo que mi hermana tenía un carro en la casa y pues, entre los hermanos nos recogíamos unos a otros, sí. Y lo usaba ella a su escuela y pasaba por mí y toda la cosa. Entonces ella tenía que pasar por mí saliendo de la escuela y llevaba 1 hora y media y nomás no venía. Y empieza el enojo, así, oh, y ahorita que se venga va a ver, le voy a decir y toda la cosa. Y Señor, total que yo estaba con ese enojo y me subo al carro y nada más escucho al Espíritu Santo que dice, el enemigo ya te robó el tiempo. También, el enemigo ya te robó el tiempo. ¿También te va a robar el gozo? O sea, me hizo ver que había una guerra donde si yo reaccionaba mal, le daba terreno al enemigo sobre mi vida. Me subo y cambié la actitud inmediatamente porque me cuenta que era una decisión. Y mi esposa, mi hermana estaba asombrada de que no me voy a decir nada de este. Pudo haber hecho un pleito, una discusión, un mal rato y no pasó nada. Restringí los efectos negativos de lo que ya se había conseguido. Oye, ya me quitó el tiempo. No voy a estropear el resto de lo que me queda, ¿sí? Hay situaciones donde el enemigo quiere causar división en la familia o en la iglesia por cuestiones de ofensas. Oye, hizo algo y me ofendió. Y un fruto del Espíritu es la paciencia para lidiar con las ofensas y debilidades de la gente. Pero por no poder soportar la ofensa, ahí vamos y recriminamos y empezamos a meter divisiones. ¿Sí? O por no te contesta una persona o te dice, es típicamente en los matrimonios, ¿sí? Oye, el esposo viene de mal y te trató ásperamente y eso te enciende la ira, ¿sí? Y en vez de tú aplacar a tu esposo con una respuesta amable, le contestas en la misma forma. Y se comienza discusiones, pleitos. Para que pueda contrarrestarse la división y los conflictos que el enemigo quiere meter en las diferentes relaciones, alguien tiene que ser maduro. Alguien tiene que pelear con el fruto del Espíritu Santo. La paciencia, el amor, la benignidad, el soportar la ofensa, ¿sí? El perdón. Si no responden, no aprendes a pelear con el fruto del Espíritu, el enemigo va a ganar terreno y va a causar las divisiones. Divorcios, negocios que se dividen, iglesias que se dividen o que caen, etc. Ha sido mucho por esto, porque no supieron pelear con los frutos del Espíritu. No hubo madurez para contrarrestar el ataque que el enemigo quiso hacer por medio de esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Como dice, oye, Proverbios te lo recalca. Oye, hay una falta de perdón, y quieres insensivo en el daño que te hicieron y quieres ahí achacárselo, vas a causar divisiones. No va a haber unidad. ¿Sí? Y si algunos conocemos los hijos de Dios, dice la Biblia que bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Este es un frente muy olvidado dentro de la guerra espiritual. Preferimos, es más fácil, gritar al enemigo, reprenderlo y toda la cosa, que soportar la ofensa, perdonar o ser amable, paciente o mostrar templanza. ¿A poco no es más fácil? Prefiero gritarle al enemigo y todo. Sí. Pero lidiar con esto, con esta área es muy importante. Si tú reaccionas bien, tú vas a ser un catalizador para frenar el efecto de la destrucción que el enemigo quiere causar en tu familia, en tus relaciones, etc. ¿Sí? Luego la gente va a decir, oye, ¿por qué hay paz, armonía? Y te van a preguntar, y dices, porque ya sé pelear en esta área. Y he conquistado ese terreno. Mientras que el enemigo quiso causar divisiones, conflictos, ambientes hostiles, que no se disfrutan, lo he podido contrastar con esto, con los frutos del Espíritu. ¿Vamos? Segundo frente, los frutos del Espíritu. Por cierto, para este frente también tenemos un taller. ¿Qué taller es? Sanidad emocional.
cómo lidias con los dolores emocionales, con las fregaderas que te hacen. ¿Sí? Muy importante. Tercer frente. La guerra también se lleva a cabo en el pensamiento, que es el control y la gestión de pensamientos. ¿Sí? Muy importante. Aquí la mente. ¿Sí? No solamente el corazón, en cuestión de lo que sientes, el enojo, eso. No solamente es el control de las emociones, sino también es el control de los pensamientos. Dice 2 Corintios 10:5 que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hablando de que nosotros tenemos esa responsabilidad de pensamiento que entra, pensamiento que tenemos que filtrar. ¿Qué onda? A ver, ¿está en rebelión en contra de Cristo o viene de Cristo? Y si está en rebelión, es someterlo a Cristo. ¿Sí? Por eso dice Filipenses, hasta incluso la Biblia te da una instrucción de lo que debes de pensar. ¿Sí? Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dice, en esto pensar. ¿Sí? Romanos 12:2 por eso también te dice que tu mente tiene que cambiar y no moldarse de la forma del mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es efectivamente buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Y qué creen? Las derrotas que el enemigo lleva en nuestra vida muchas veces tienen que ver porque no sabemos cómo pelear en ese frente. ¿Sí? Tienes el caso de David. El enemigo le metió un pensamiento, lo incitó a que hiciera un censo violando todas las reglas que Dios puso para los censos. Y ahí va, lo hace. Qué buena idea se me ocurrió. El enemigo. Sí, se lo había soplado. ¿Sí? Y no filtró el pensamiento. ¿Y por causa del pensamiento, sabes qué pasó? Vino mortandad sobre Israel durante 3 días. Imagínate lo que hace un mal pensamiento. Un pensamiento no filtrado, un pensamiento que venía de inspiración del enemigo y que tú te lo tragaste. O el caso de Pedro. ¿Te acuerdas cuando fue reprendido por aceptar las ideas del mismo Satanás? Que Mateo 16, del 21 al 23 dice, entonces Pedro, cuando Jesús le dijo a los discípulos, chicos, es necesario que vayamos a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sea vituperado, maltratado y muerto por los principales sacerdotes y los líderes de Jerusalén. Y Pedro dice, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera eso te contesta. Imagínate. O sea, estaba pensando en la forma en que piensa el ser humano y es gracias a Dios que Jesús pudo detectar el pensamiento del enemigo. ¿Te imaginas que hubiera dicho, sí, cierto, ¿verdad, Pedro? Ay, no, porque eso no me pasa a mí, que no me pasa. Hubiéramos estado en la ruina tú y yo. Porque si Jesús no hubiera accedido a seguir adelante a esa voluntad de Dios para su vida, no hubiera redención, chicos. Por eso Jesús tajantemente dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sí. Y es lo que el enemigo hace. Viene con sentimientos de autocompasión. Mira lo que te hicieron y demás. Y mira, te trataron. Sí. Y te vienen pensamientos. Y si no filtras los pensamientos, te conviertes en ese pensamiento. Ya te conviertes en un instrumento del enemigo en ese asunto que aceptaste en tu mente. Sí. Y ahí el enemigo a veces te bombardea con pensamientos de autocompasión, de victimización, de derrota, de condenación. A veces pensamientos de acusación o enojo contra tu prójimo. ¿Sí? Y te lo ponen en primera persona. No te dicen, mira, tu hermano, ¿cómo está? Dios te hizo esto, te hizo aquello. No, dice, mire lo que me hizo mi hermano. Mira. No, ni siquiera me saludó, ni siquiera me hizo esto, ni siquiera... Te lo dice en primera persona para que te lo tragues en primera persona. ¿Sí? Y a veces tienen pensamientos de crítica, de desaprobación, pensamientos de inmoralidad. Y si tú no los filtras y no sabes cómo pelear en esa batalla, en ese asunto, eres pan comido para el enemigo. ¿Sí? Y el enemigo ha cocinado derrotas por ese asunto, por tragar, por no filtrar los pensamientos que vienen a nuestra mente, o derrotas por pensar como piensa el mundo. Efesios 4, del 17 al 19 dice, Pablo a los cristianos, así que les digo esto, les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate lo que causa el pensamiento conforme al mundo.
Han perdido la vergüenza, se han entregado en la moralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Sí. El pensamiento del mundo te lleva a caer en este tipo de comportamiento. Filipenses 3:19 dice que dentro de la iglesia hay cristianos que van camino a la destrucción. Dice, su Dios, hablando de cristianos, es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Es decir, el mundo todavía no sale de su mente, no han moldeado su forma de pensar y todavía piensan como piensa cualquier incrédulo. Sus intereses, sus valores, sus creencias siguen siendo las de un incrédulo. Sí. Y dice Pablo, van camino a destrucción. Santiago 3:14 dice, pero si ustedes tienen envidias, amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. O sea, una forma de pensar humana, terrenal y diabólica. Sí. Porque si no estás pensando como Cristo piensa, pues no hay otro proveedor más que el enemigo. Sí. Y por causa de eso, el enemigo mete una forma de pensar retrógrada que te hace que resienta la voluntad de Dios y que cause estragos en donde quiera que estés. Eres una amenaza. ¿Sí? Por eso hay divisiones, contiendas, pleitos y demás, por no vencer la batalla en la mente. También tenemos un taller de esta temática, ¿sí? Mente renovada, donde vemos cómo se pelea este asunto y cómo renuevas la mente para que el enemigo no gane terreno en esa área. ¿Sí? Otro área en donde se pelea esto, se pelea también con la adquisición de conocimiento, la gestión de información que recibes. Esto es muy importante, porque hay cristianos, en nuestra ignorancia, somos tan infantiles. Llegan con nosotros personas y llegan, pastor, hoy queremos que ore por nosotros, por nuestro matrimonio, porque estamos teniendo problemas y necesitamos que oren por nosotros. Digo, tú no necesitas oración. Tú necesitas conocimiento de cómo los principios que Dios aplicó para el matrimonio. Tu ignorancia te está destruyendo. El frente de oración se debe cubrir, sí, pero no es la única forma de pelear la batalla. Necesitas conocimiento. Los principios que Dios estableció para tal área o el área en que estás batallando. Por eso, en Colosenses 1:9, Pablo oraba, decía, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Fíjate la oración de Pablo por ellos. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sí te das cuenta de lo que oraba? Dices, ¿por qué? Oye, mi problema realmente pues, es que me falta dinero, ando medio pobretón. No, el problema es ignorancia. Sí. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hablando de qué oraba Pablo por los cristianos. Efesios 5, del 15 al 17, Pablo oraba, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Necios e ignorantes, chicos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hablando de que, por favor, conócela. Por eso, también en 2 de Pedro, 1:5, Pedro nos decía que complementemos a nuestra fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y la excelencia moral hay que añadirle conocimiento, dice Pedro. ¿Sí? O sea, no basta que tengas fe, no basta que seas moral, que obedezcas al Señor y que tengas una excelente ética. Si eres ignorante, nomás no se arma, chicos. Y cuando hablo de la gestión de información, hablo de que se requiere una correcta administración de la información. Porque tú puedes estudiar y aprender, pero no se trata de estudiar y aprender al ton ni son. ¿Sí? No es como que, estudio lo que sea, pues estoy leyendo la Biblia. No. Hay un orden en la información que tú debes obtener. Hebreos 5, del 11 al 14, habla de que hay alimento que es para los que están comenzando, que es lechita, y que debes ir conociendo, y hay alimento que es para los que ya son avanzados. O sea, hay un orden en el conocimiento que debes adquirir. No es cualquier cosa, no estudies cualquier cosa, es
Se te debe enseñar los rudimentos de la fe y avanzar en las demás áreas para que tú sepas cómo pelear la batalla. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no basta con que, yo estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Hay gente que llega y es que... No quiero exponer a mucha gente, pero sí me explico. Digo, vamos a un punto donde tenemos que saber qué estudiar. Y no se trata de estudiar por estudiar en el sentido de que, pues, estudia la Biblia y estudia cualquier cosa de la Biblia. No, se te debe enseñar, se te debe ir por un proceso donde adquieres las herramientas básicas. Hay cristianos, una vez estábamos viendo hay un taller que vemos donde los aspectos básicos del cristianismo, la doctrina básica que todo cristiano debe saber. Me dice un cristiano que lleva años de cristiano, me dice, creo que voy a renunciar a seguir dando clases de escuela dominical. Y dice, ¿no sabían nada de esto? Dice, y lleva años de cristiano. Y dices, ¿qué onda? Sí, porque no había un orden en la gestión. No solamente es adquirir información por información, es de forma ordenada, de acuerdo a tu crecimiento, de acuerdo a tu problemática. ¿Sí? Y por causa de no tomar de no avanzar en ese conocimiento, no estar continuamente aprendiendo y el conocimiento que Dios quiere para nosotros, el enemigo gana muchas victorias. Y las victorias son por nuestra ignorancia, lo peor de todo, es por nuestra ignorancia. El enemigo causa destrucción. Fíjate cuál es el diagnóstico de Dios ante la problemática de que el pueblo de Dios fue destruido. Oseas 4:6, dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue porque Satanás estaba suelto, no fue porque no tenían poder, no fue simplemente por ignorantes. Por ignorantes. El diagnóstico de Dios es que su destrucción fue la ignorancia la que le causó. Y la Biblia nos advierte de esto. En Proverbios 1, del 22 al 32 dice, la sabiduría hablando dice, ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ríe de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirá. Su complacencia y su necedad los aniquilará. ¿Estás consciente de esto? Estás hablando de la sabiduría de que, como no me atendiste, como no buscaste el conocimiento, como me rechazaste el conocimiento, dice la sabiduría en tono bolístico, me voy a burlar a ti cuando te venga el mal, porque te va a venir. Imagínate, ¿sí? Porque el enemigo va a utilizar tu ignorancia para destruirte. Si hay algo peligroso, chicos, es tu ignorancia. Mateo 4:6 dice, fíjate cómo el enemigo aprovecha tu ignorancia para destruirte. En esta tentación, Satanás le dice a Jesús, dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. O sea, le dice Satanás, tírate, porque escrito está bien en la Biblia que los ángeles te van a sostener. Tú y yo, en ignorancia de la Biblia, dijimos, pues viene en la Biblia. Pues sí, ¿verdad? Me aviento. Pues, ¡ay! Y bye Mesías, bye salvación, chicos. Satanás estaba poniendo a prueba su conocimiento en la Biblia. Y así nos ha puesto a prueba a cada uno de nosotros. Tal vez nos dice, tírate. Tal vez te dice, cáele con una lana. Y muchos hemos sido saltados desde el púlpito. Sí. Tal vez te pone prácticas y todo eso por tu ignorancia. Sí. Por tu ignorancia el evangelio mucha gente se ha desviado. Aceptando otro evangelio diferente. Dice Pablo, si se les predica un evangelio diferente,
que sea maldito. Pero la práctica es que la gente no conoce el Evangelio. ¿Sí? Por ignorancia no sabemos dar razones de nuestra fe. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar preparados para responder a todo el que pide razón de nuestra esperanza, de la fe que tenemos. Pero nos preguntan y estamos así con ¿qué? No sabemos. No sabemos por ignorantes, no porque no haya razones, no porque no haya evidencia. ¿Sí? Me dice un hermano, oye Chuy, en la escuela me preguntaron que por qué creía en la Biblia y la verdad no supe por qué. Digo, acabamos de dar el taller de apologética, no viniste. Sí. Rechazaste el conocimiento, ahorita lo estás requiriendo. Por eso a la hora de la prueba muchos estamos como que ¿qué estudio? ¿Qué taller veo? Y pues a la hora de la prueba, chicos, no es tiempo de estudiar, es tiempo de poner en práctica lo que ya he estudiado. ¿Sí les ha pasado? Sí. Recuerdo que una vez llegué a la escuela y vi a todo el mundo estresado y estudiando ahí en el salón de clase y yo, ¿qué onda? Dice, es que no estudié para el examen. Yo, ¿examen? ¿De qué hablas? Yo también. Yo tampoco estudié. Oye, me dicen que había que hacer el examen, me tienes estresado tratando de sacar el libro de la mochila, ni siquiera así del estrés, ni siquiera te sale de la mochila el libro y viendo qué haces y ya están destruyendo las hojas y bueno, y ya reprobé. Pero lo peor de todo es que, chicos, no solamente reprueba la hora de la prueba porque no sabes qué hacer, qué responder por tu ignorancia, te vuelves inservible como vaso de honra. Dios te sigue utilizando como vaso vil. Sí. Dice Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho de esa devoción. No te puedo utilizar. Sí. ¿Por qué? Y no porque Dios te tenga te tenga mala leche, es porque el enemigo, no está, o sea, si te pone en posición, ¿sí? Dios sabe que el enemigo te va a atacar en el área de conocimiento, y en esa guerra tú estás reprobado. Y si te pone en una situación de liderazgo y tú eres ignorante, te vas a ir en encuentro a todos los que te están siguiendo. Dice Dios, por protección tuya y la más gente, te escondemos, ¿sí? Y Dios, Señor, ¿por qué no me usas? Por ignorante, hijo, por ignorante, ¿sí? No eres candidato. Sí. Y no solamente se queda con que Dios no te puede utilizar, sino que también afecta a tu descendencia. Porque sabes que la ignorancia se hereda. Porque si tienes hijos, ¿sabes qué le vas a transmitir? El gen ignorante. Vas a transmitir todo lo que tú sabes. ¿Y qué sabes? Nada. Sí. Dice, porque olvidas la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué fuerte! Por eso, y hemos estado viendo, por ejemplo, estamos viendo el taller, están dando en la casa de Javier, el taller de perturbación demoníaca. Oye, ignora la voluntad de Dios en cuanto a esa temática y por eso muchos cristianos se meten en ocultismo. Bien intencionados, creyentes de Dios y toda la cosa. Y cristianos así, practicando brujería, sin saber que eso es brujería. Sí, por ignorancia. Oye, no saben los principios de Dios para el matrimonio. Y está el matrimonio a borde de el divorcio. Sí. Caso, tengo una amiga que me habló hace tiempo. Me dice, es que tengo problemas en matrimonio porque mi esposo me pide tiempo para él, pero yo le digo que primero es Dios y el ministerio que estoy haciendo para él. Yo, ¿really? Dice, sí, no, ya no aguantamos y ya firmamos el divorcio. Sí, me hubieras dicho. Tú me has dicho que primero era Dios y tu ministerio, que es tu matrimonio. No es la fuera. Y votó su matrimonio por el trabajo que estaba haciendo por eso, imagínate. Imagínate la ignorancia. Por no saber los principios, por ejemplo, de Dios en el tema de la autoridad, muchos se dejan de abusar o caen de desobediencia. O por no tener conocimiento de la Biblia, no saben discernir entre la religiosidad y el libertinaje. O no saben distinguir entre una falsa doctrina y una sana doctrina. O por no saber la autoridad que Dios les ha otorgado, deja que Satanás los abusen y los intimiden o los amedrenten. O por no conocer los propósitos y los límites en la relación de noviazgo, muchos caen en inmoralidades y problemáticas. Todo por la ignorancia. ¿Sí? ¿Cómo estás peleando en esa área? ¿Estás continuamente adquiriendo
Conocimiento. Lo mejor de todo, chicos, lo mejor de todo es que ahorita ya no hay excusa. ¿Sí? O sea, porque antes tenías que ir hasta donde daban la conferencia y la plática, o tenías que ahorrarte para comprarte el megalibro. Pero ahorita los podcasts, los videos y los recursos son gratis. Y dices, no tengo tiempo para leer la Biblia, está en audio. Ya no hay excusa. Es como no puedes decir, Señor, es que no supe. El Señor te dice, lo siento, mijito. lo siento, mijito. Prefiero comer mi postre que la verdura. Sí. No conoces la tecnología. Quinta área en la que se pelea la guerra espiritual. Sí. Por eso, chicos, como cristianos debemos estar continuamente preparándonos. Por eso cada vez que vienen y se preparan y escuchan los talleres y están avanzando en el discipulado, están peleando la batalla. Sí. ¿Por qué? Porque están eliminando áreas de ignorancia en su vida que el enemigo va a aprovechar. Sí. De hecho, esta cuestión del conocimiento, el Señor a mí me llevó por un proceso donde me enseñó todo el tema de autoridad y demás. Y si no hubiera sabido esto, chicos, el enemigo me hubiera puesto una zarandeada, como le llaman, de perro bailarín. Porque, o sea, vivimos situaciones donde personas de liderazgo de la iglesia me decían, Chuy, como sus autoridades espirituales decimos que no se casen. Sí, no sentimos paz, cancelen todo. Y así había la forma en que abordaban la situación y demás. Y recuerdo que saliendo de esa junta con los que nos daban consejería matrimonial, le digo a mi esposa, ¿te imaginas que hubiéramos sido temerosos de Dios? Digo, lo somos, pero aparte ignorantes. O sea, bye bye la relación, bye bye a lo que... O sea, bye bye todo eso. Y el enemigo hubiera ganado terreno en nuestra vida. Pero dije, pero gracias a Dios, amamos a Dios y sabemos. Y por eso pudimos seguir adelante. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo es que tienes un bonito matrimonio? Porque peleé esta batalla y la vencí, gracias a Dios. Sí, me apliqué al tiempo de conocimiento. Quinta área de guerra espiritual. Obediencia. No solamente es la batalla en el frente de la oración, tu tiempo como de plática con Dios, de comunión con Él, sino también, ya vimos, el tiempo de las emociones, gestión de emociones, sí, carácter, gestión de pensamientos, sí, la batalla en la mente, gestión de información, conocimiento, pero también la gestión de comportamiento, de conducta, de la obediencia. Dice 1 Timoteo 4:8, dice, ¿alguien está en gimnasio? ¿Alguien está en gimnasio? Bueno, aquí el chiquitín está en gimnasio. Más o menos ahí. Dice, ya tengo membresía. No voy, pero ya. Ya falta menos y ya voy un paso adelante de todos los demás. Dice 1 Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Dice, entrénate. Dices, ¿quieres entrenarte, hijito? Entrénate en la obediencia a Dios. Pues ¿en qué? Pues si no sabes ni en qué es porque remítete al paso anterior, conocimiento. Hay mucho de qué entrenarte. Sí. 2 Pedro 3:11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Jesús decía que si lo amábamos, obedeceríamos sus mandamientos, ¿sí? Y que la forma de permanecer en su amor, así, en esa condición en la que todo obra para tu bien, es amando a Dios, es obedeciendo sus mandamientos. ¿De acuerdo? Juan 15:10 y Juan 14:15. Hebreos 5:8 nos habla de que Jesús aprendió obediencia por medio de las cosas que tuvo que sufrir. ¿Sí? Y el ataque del enemigo, chicos, tú ves en la Biblia el caso de Israel. Nada más quiero que veas esta situación de guerra espiritual con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba atravesando por el desierto, tenía varios enemigos que querían deshacerse del pueblo de Israel. Y el rey Balac
contrata al profeta Balaam, ¿se acuerdan? Ese episodio. Contrata al profeta Balaam, le dice, maldíceme este pueblo para que pueda vencerlo. Y cada vez que lo va a maldecir, ninguna maldición procede. Entonces dije, ching, entonces ¿cómo le hacemos? Y Balaam le enseñó la estrategia. ¿Sabes cuál fue la estrategia? Apocalipsis 2:14 Jesús la cita. Dice que Balaam enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les dijo, les enseñó a desobedecer. Dijo, no podemos maldecirlos, no podemos hacerle daño, ¿sí? Porque están caminando con Dios. Queremos destruir lo que hacemos. Enséñalos a desobedecer. Y con eso, tómala. Con eso vencieron al pueblo de Israel. Imagínate. ¿Sí? No podía el enemigo contra ellos hasta que logró hacerlos caer en desobediencia. ¿Sí? Y Jesús nos advierte de esto, chicos. ¿Saben? Muchos de aquí venimos y vamos y tomamos... estamos en el área de conocimiento bien. ¿Sí? Tenemos los audios, los escuchamos todos, ya los repasamos varias veces, avanzamos en el discipulado, leemos la Biblia, leemos libros, estamos bien. Pero Jesús nos enseña en Lucas 6, del versículo 46 y 49, que todo ese conocimiento, si no se lleva a la práctica, va a causar destrucción. Fíjate lo que dice. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Persona escuchaba las enseñanzas de Jesús, pero la problemática no las ponía en práctica. Y dice Jesús, va a venir la tormenta. ¿Sí? Y el conocimiento va a venir, no le va a servir de nada si no lo aplica. Y eso es lo que hace las tormentas, chicos. Situaciones en nuestra vida donde ha entrado destrucción es porque no hemos sabido pelear en alguno de estos frentes. Y tú puedes ser que tú ya sepas o tengas la teoría. Y me ha tocado cristianos, chicos, que han avanzado en el proceso de discipulado y saben cómo, en teoría, administrar sus pensamientos. Saben, en teoría, cómo administrar sus emociones, sanar las heridas y demás. Luego llegan conmigo, ¿cómo estás? No, estoy terrible, yo. O sea, la tormenta y desmoronándose su vida. Le digo, pues ya estamos como peleando en esa área. ¿No estás poniendo en práctica eso? Es una excelente oportunidad para que lo pongas en práctica. Y dices, sí, ¿verdad? No es sino hasta que lo pone en práctica que vence la tormenta. ¿Sí? Porque el conocimiento sin la obediencia, chicos, aquí te dice causa destrucción. Y luego, lo peor de todo es que Jesús te enseña que la consciente desobediencia, la continua consciente desobediencia puede causar que tu fe naufrague. ¿Sabes qué es naufragar? Sí. Te desvías por completo. 1 Timoteo 1:19 dice, aférrate de la fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les indicaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. No sabían que tenían que hacer esto, pero no lo hicieron y perdieron el camino. Filipenses 3, del 18 al 19 dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, hablando de que estos tipos saben, pero conscientemente desobedecen. Y todos tenemos esa cuestión, chicos. O sea, tú puedes saber, por ejemplo, que debes de leer la Biblia diariamente y no lo haces. El enemigo te está ganando ahí. Sabes que debes de congregarte, no lo haces. Te estás venciendo en esas cuestiones. Sabes cómo sanar las heridas. Sabes cómo administrar los pensamientos. No lo haces. Víctima de las circunstancias, víctima de perturbación, cargados emocionalmente, derrotados. ¿Sí? Oye, sabes que debes obedecer a tus papás, que debes someterte a tu esposo, pero no lo haces. Derrota ahí. ¿Sí? Sabes que Dios te ordena perdonar y amar a tu enemigo. No lo haces. Derrota. ¿Sí? Derrotas tras derrotas por no aplicar el conocimiento que Dios te había enseñado. ¿Sí? Tal vez tengas ese conocimiento, tienes un avance, tienes la ventaja de que tienes conocimiento. Peor, el que no sepa ni qué onda. Pues que obedece. Ni siquiera sabe qué. ¿Sí? Esa es la quinta frente de guerra espiritual.
por el cual el enemigo vence y destruye muchas vidas. Y el sexto, y el último. El sexto frente de la guerra espiritual se lleva a cabo por medio del ministerio. Y cuando hablo del ministerio, estoy hablando del servicio que realices para Dios en cualquiera que sea el área donde estés. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Fíjate cómo la exhortación de Pablo a Arquipo. ¿Sabes quién es Arquipo? No, es un tipazo. Con un nombre raro. Sí. Que tenía un ministerio. ¿Tú tienes un ministerio? ¿Todos aquí tienen un ministerio? ¿Saben su ministerio? Sí. Le dice Pablo a Arquipo. Si tú tienes un ministerio, es para ti también. Te dice, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Asegúrate. Sí. Segundo Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabes cómo se expresaba Pablo en Hechos 20 acerca de su ministerio? Dice Pablo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio o el ministerio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Y sabes qué dice Pablo? Decía, ay de mí si no hago la tarea que el Señor me encomendó. Ay de mí. ¿Sabes por qué? A ver cuentas. Pedir cuentas. De hecho, no sé si se han dado cuenta, chicos, pero todo la Biblia te enseña que el liderazgo de la iglesia, ¿sabes para qué es el propósito del liderazgo de la iglesia? ¿Sabes cuál es mi propósito, de acuerdo a la Biblia? Edificar el cuerpo de Cristo. Es, de acuerdo a Efesios 4:12, es preparar a los santos para que hagan su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tengo que prepararte para que cumples tu ministerio. ¿Y sabes qué frustrante es cuando no veo que lo hagan? Es como que estoy fallando y quiero quitarme los pelos. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hablando de que todo lo que debes añadirle fe para que produzca ese fruto para el Señor. Pues, ¿sabes por qué es importante? Porque de tu ministerio depende el bienestar de otras personas, chicos. Así es fuerte. Estamos hablando que el beneficio, el bienestar temporal y eterno de otras personas depende del servicio al cual el Señor te llamó a ejecutar. Depende de la salvación de otros. Por ejemplo, Pablo decía, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Hablando de los cristianos. O sea, ¿ustedes, su salvación? ¿No es fruto de mi trabajo en el Señor? Hablando de... O sea, si no hubieras trabajado, Pablo, si no hubieras respondido, no estaríamos aquí. O sea, la libertad de restauración de otras personas depende del ministerio de los que han sido llamados. Lucas 4:18 dice, hablando de Jesús, me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón. Mente si no hubiera respondido al ministerio. O libertar a otras personas. La libertad depende del ministerio de otras personas. Lucas 4:8 habla de Jesús de que su llamado fue libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los cautivos. Y hay ministerios, chicos, que pelean contra la pobreza, la depresión, el desaliento, la soledad y opresión demoníaca, contra la enfermedad, contra la injusticia, contra la desintegración social, contra la holgazanería y otros vicios, con actividades juveniles y demás, contra falsas ideologías. Ministerios que tienen necesidades urgentes de la iglesia y ministerios que enriquecen y embellecen y complementan las cuestiones básicas. Hay ministerios, chicos, que su único, dices, no son tan urgentes, no son tan indispensables, pero lo que hacen es que embellecen y adornan lo otro. Por ejemplo, hay ministerios de edición de video, de diseño gráfico y demás, que hacen es que el mensaje ya está, pero así se ve medio feito. Entonces vamos a embellecerlo, ¿sí? Y te photoshopean y toda la cosa. Pero no solamente eso, sino que ponen diseño y lo ponen atractivo para llegar a más gente. Sí. Y si no trabajas para Dios, ¿sabes qué sucede? Si no trabajas para Dios, te expones al ataque de Satanás en varias formas. Uno, la ociosidad. ¿Han escuchado que la ociosidad es la madre de todos los vicios? ¿Sí saben que tiene una base bíblica para eso? No viene un versículo tal cual, pero fíjate lo que dice Pablo. Hablando en 1 Timoteo 5, del 13 al 15. Fíjate lo que dice. Hablando de las mujeres solteras que están sin hacer nada. Dice, además se acostumbran a estar
ociosas y andar de casa en casa. Hablando de las viudas jóvenes. Dice, acostumbran a estar ociosas y andar en casa, de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. O sea, como no están ocupadas, caen en chisme, son entrometidas y hablan lo que no deben. ¿Cómo? No era de los mexicanos. No era mexicano. Dice, por eso, dice la solución de Pablo, por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. ¿Por qué? Por la holgazanería. Siempre aplica para todos los que están sin hacer nada. Sí. A los jóvenes, en ese tiempo, acuérdense que los papás los ponían a chambear, ¿sí? No había opción, ¿sí? No había hijos solo. Pero pues era, oye, una mujer viuda y soltera, pues tenía suficiente tiempo libre. Ahorita aplica a cualquiera que tiene tiempo libre, ¿sí? ¿No está sirviendo al Señor? Que le caiga el taco. Sí. Oye, pues caer en chismes, en cosas que no edifican. Y la solución de Pablo para ellas era, pónganse a chambear, ¿sí? Cásense, tengan hijos y ocúpense en su casa. O sea, pónganse a chambear. De lo fuerte que es esto, ¿sí? Ha habido situaciones en mi vida donde viene la tentación y la única razón por la cual no caí era porque estaba demasiado ocupado. Y no tenía tiempo. Así como que, pues, es que tengo que terminar esto, pero espérame, aguántame. Llegaba y pues ya no estaba ya nada, sí. Y cuando no sirves al Señor, lo que sucede es que eres absorbido por los afanes de este mundo. Porque si no sirves al Señor, estás sirviendo algo más, ¿sí? Sirves o tu carne, tus pasiones o tus deseos y buscas, por ejemplo, enriquecerte. 1 Timoteo 6:9 habla de que muchos dejan el servicio de Dios y caen con el afán de enriquecerse y se caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque tienen como prioridad no ejecutar el servicio de Dios, no hacer las obras que Dios preparó de antemano para ellos, sino conseguir todo lo que el mundo les ofrece. Sí, es la semilla que cayó entre espinos. Mateo 13:22. La que oye la palabra y por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si tú no estás sirviendo a Dios, si no estás llevando a cabo su ministerio, ¿sabes a quién estás ayudando? ¿Sabes qué? El enemigo dice de ti, más me ayudas si no me estorbas. Es decir, si tú no estorbas al enemigo, lo estás ayudando. Sí. O sea, no estorbas a Satanás, no estás haciendo la guerra por medio de tu ministerio, ayudando, evangelizando, preparando. ¿No estás haciendo eso? ¿Le estás ayudando a Satanás? ¿Cómo sabes eso? Jesús lo dijo, Mateo 13:30. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Dice Jesús, mira, si no estás trabajando conmigo, no eres mi mano, no estás ejerciendo el ministerio por el cual te llamé, la verdad es que estás trabajando para Satanás. ¿Qué tal? Qué feo, ¿verdad? Dice, pero Señor, nada más trabajo por mis cositas. Satanás. Sí. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17, exactamente. Y para muchos el enemigo ha metido mentiras para quitarles el servicio. Muchos dentro de la iglesia se han vuelto, nada más calientan sillas porque el pastor así los ha hecho ocupar porque piensan que necesitan para servir la cobertura, el permiso del pastor, o que no tienen edad, o que necesitan un título de seminario, cuando nada de eso es indispensable. Son 6 frentes, chicos, de la guerra espiritual. El frente de la oración, el frente del carácter, el fruto del espíritu, el frente de la mente, ¿sí? La administración de los pensamientos, el frente de la obediencia, ¿sí? ¿De qué? El frente del conocimiento, ¿sí? Y el frente del ministerio. ¿Te das cuenta por dónde ataca el enemigo? Sí. Entonces, pues yo pensé que era más sencilla la guerra espiritual, nomás tratar, aprender y gritar fuerte contra la Satanás. No. Sí. Tú puedes tener el frente de oración y demás, y por tu ignorancia el enemigo destruyendo tu matrimonio.
Sí. Tú puedes tener frente del conocimiento acá, bien chido, pero porque nunca lo aplicas, destruido tu vida por desobediencia, por cabezón. Sí. 6 frentes que debes estar listo peleando continuamente. Sí. Y que debes conocer para que el enemigo no tome ventaja de ti. Oye, ¿ya conoces a los 3 enemigos? Satanás, sus huestes de maldad, el mundo y la carne. Bueno, esos 3 enemigos te van a atacar en estos 3 frentes. Debes saber cómo pelear en cada uno de ellos. Si no, estás frito. Estás frito. Sí. No quiero terminar este estudio sin antes hacer una invitación a los que nos están sintonizando que no han entregado su vida a Cristo. Mi invitación es que te arrepientas, que te rindas al Señor y que le entregues a Él tu vida. Él sabe que es lo mejor para ti y Él quiere darte cosas buenas. Y Él ha hecho todo lo necesario para que tú recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Porque al vivir tu vida en tus propios caminos, haciendo lo que tú quieres, estás en oposición a Dios. Dios quiere que vengas a Él, porque Él sabe que es lo mejor para ti. Te ama tanto, que ha dado a su Hijo unigénito para que Él reciba en carne propia la condena que tú y yo merecíamos. Y Él murió en la cruz por eso, y también resucitó para darte vida eterna. Y si quieres entregarle tu vida a Cristo, te quiero invitar a que invoques su nombre, que le pidas la salvación, que cierres ahí los ojos y que le digas ahí: Señor Jesús, en este día invoco tu nombre y te pido la salvación. Te pido que me perdones. Hoy te entrego mi vida, te rindo mi vida a ti y te pido que la gobiernes, te conviertas en el Señor de mi vida y en mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo tu regalo de la vida eterna. Si hiciste esta oración genuinamente, la Biblia te exhorta que hagas frutos que demuestren tu arrepentimiento. Y uno de los frutos que debes de empezar a llevar a cabo para que tú sepas que realmente lo hiciste genuinamente es leer la Biblia y congregarte. Si haces eso, sabes que fue genuino esto y que no fue una mera oración hueca. Sí. Y a todos los demás, ¿cómo andamos? ¿Ya están conscientes de cómo se pelea la guerra? Ahora entiendo por qué el enemigo nos ha ganado. Aunque orabas, reprendías y el enemigo acá por el flanco derecho, haciéndote garras. ¿Sí? Y reprendías y toda la cosa, y el enemigo por atrás, haciéndote garras. ¿Y sí, por qué? ¿Cómo ganó el enemigo? Pues sí. Pues ignoraste todo, desatendiste los demás frentes. Si nada más hacías guerra espiritual con alabanza, reprendías y toda la cosa, y nomás nada funcionaba. Qué fuerte, ¿no? Ahora ya sabes. Sí. Tenemos que ser sabios en esto. Y tenemos que ser astutos en cómo se pelea la guerra. Ahora sí tienes que velar estas 6 frentes de la guerra espiritual, porque el enemigo va a probar tu conocimiento, va a tratar de causar divisiones con tu falta del fruto del Espíritu Santo, va a probar tu ignorancia para destruirte. Sí. Tu tiempo de comunión con Dios lo va a tratar de destruir para que estés desconectado de la fuente. Va a tratar de inducirte o minimizar la importancia de la obediencia. Que no pasa nada si hago esto. Sí. Y va a tratar de robarte tu ministerio. Para que no le estorbes. Sí, para que no le estorbes. Y si no le estorbas, trabajas para Él. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo pelear la guerra espiritual, Señor. Quítanos la inmadurez, Señor. Ya no queremos ser niños en esta pelea que estamos teniendo, Señor, contra Satanás. No permites que el enemigo tome ventaja de nosotros, Señor, ni de nuestras familias, ni de nuestros negocios, Señor, sino que podamos ser sabios y entendidos y resguardar, Señor, cada cosa que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que podamos conquistar la paz, la armonía, Señor. Que podamos conquistar, Señor, almas para ti, liberar a los oprimidos, Señor, y manifestar tu reino en esta tierra, Señor, con las armas que tú nos has dado, Señor, y peleando en estos 6 frentes que tú nos has enseñado. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Extra, extra, read all about it. Satan lost the war.